Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. Esta es la segunda transmisión que hacemos de parte de la Fundación Construir y Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, para presentar y analizar el Índice de Percepciones Ciudadanas de la Justicia IPCJ 2023-2024, una herramienta cuantitativa que, a través de la implementación de una encuesta de opinión pública, recoge y agrega las percepciones de la población boliviana sobre el desempeño del sistema de justicia en diferentes dimensiones, como eficiencia, confiabilidad, transparencia e independencia, así como la protección de derechos y libertades. En el anterior streaming les contamos que la justicia boliviana tiene una calificación de 41.55 sobre 100 según el IPCJ 2023 y 44.52 puntos según el IPCJ 2024. Habíamos comentado que era una calificación de aplazo porque estaba por debajo del 50%. Pero en esta ocasión queremos enfocarnos en el desafío de la transparencia porque el estudio estableció que 8 de cada 10 personas considera que la corrupción es la causante de la retardación de justicia. ¿Cómo afecta este problema a la protección y ejercicio de los derechos y cómo encararlo? Además, queremos mostrarles la segunda parte del IPCJ que se refiere a los valores ciudadanos para la justicia. Por ejemplo, la gente cree que la función de la justicia es castigar y una gran parte justifica la justicia por mano propia. Este estudio fue desarrollado por Ciudadanía y la Fundación Construir con el apoyo de la Cooperación Española y la Unión Europea. Ahora queremos dar la bienvenida a los especialistas que estarán con nosotros analizando esta segunda parte del estudio. En primera instancia, doy la bienvenida a Ramiro Orías. Él es jurista y director de programa de la Fundación para el Debido Proceso. Buenas noches, Ramiro, bienvenido. Muy buenas noches, Mary. Un gusto de participar en este programa y poder comentar este importante estudio que se acaba de publicar. Bueno, y también damos la bienvenida a Mónica Bayá. Ella es coordinadora de la Comunidad de Derechos Humanos y también es jurista. Bienvenida, Mónica. Buenas noches, Mary. Un gusto estar junto a Ramiro también, contigo naturalmente, para poder comentar también este informe. Bueno, les comento que el estudio tuvo una muestra de 460 casos en 2023 en 17 municipios, pero en el 2024 se subió esa muestra a 700 casos y se lo hizo en 21 municipios grandes e intermedios del país. El margen de error de este estudio en el 2024 fue del más menos 3.70%. Para iniciar esta conversación entre los dos juristas que tenemos como invitados esta noche, quiero invitarles a ver una lámina que nos va a dar un dato muy interesante sobre la percepción de la justicia respecto a la retardación de justicia. ¿Qué es lo que dice la gente? El 79.2% considera que la principal causa para la retardación de justicia es la corrupción. La segunda causa, según este estudio, es que los funcionarios son ineficientes y eso es como 15%. Y la tercera causa, que equivale al 5.8%, considera que hay mucha carga de trabajo. Con esa lámina yo quiero darles la palabra. Empiezo por Mónica, preguntándole qué desafíos nos planteamos a partir de este dato, de que la gente considera que la corrupción definitivamente es la que está retrasando la justicia. Primero, Mary, creo que justamente señalar que la falta de acceso a la justicia vinculada a la retardación es una de las primeras barreras que impiden a las personas tener una respuesta efectiva por parte del sistema de justicia. Coincido en que estos tres factores que se mencionan como motivos son los que prevalecen quizá en estas causas de la retardación. No sé si en esa proporción entiendo el valor que se le da a la corrupción y creo que eso tiene que ver también con esa desconfianza que se tiene del sistema y de las decisiones que muchas veces toman los operadores de justicia y no reduciría solamente a jueces y juezas, sino también desde el propio Ministerio Público cuando hablamos en el ámbito penal, ¿no? Pero sí, pienso que la corrupción efectivamente es un factor, casos en los que no necesariamente
deriva la falta de acceso a la justicia en una determinación, sino en que ella no se tome, ¿no es cierto? Y eso es lo que determina también muchas veces procesos que se van alargando y puede estar sujeto a temas de corrupción. Hay otros casos en los que la corrupción más bien acelera decisiones y determinaciones, que diría un poco en contrasentido, por lo cual no siempre es una condición la corrupción para la retardación de justicia, ¿no? Otros elementos que han tocado y que están también en las respuestas, como la sobrecarga, es algo evidente. Hay una sobrecarga en ciertas jurisdicciones, principalmente en materia penal. Alrededor de 160.000 causas ingresan cada año y sin duda no hay una capacidad suficiente en ninguna de las instancias, la policía, el Ministerio Público, IDIF o el órgano judicial, para responder eficientemente afuera de las limitaciones que ya se tiene de cobertura y alcance del sistema de justicia, que por supuesto es otro elemento. Sesgos de género, estereotipos, son otras de las variables también que creo que están ahí también presentes, por las que en los casos, por ejemplo, de violencia, que muchas veces se juega al cansancio de las víctimas para que terminen abandonando los procesos, ¿no? Entonces, la retardación ahí no necesariamente está vinculada a la corrupción, sino a veces a la propia visión que tienen las y los operadores de justicia sobre ciertos problemas que llegan a su conocimiento, ¿no? Entonces, reitero que creo que el que haya salido con un porcentaje tan fuerte de la corrupción no solamente está vinculado a la retardación, sino que es algo presente, es uno de los mayores problemas que creo que tiene el sistema de justicia, tal vez con ciertos énfasis en algunas materias, pero refleja además la vivencia que tienen muchos de las y los ciudadanos que llegan ante cualquiera de estas instancias y bueno, lamentablemente hay pedidos para hacer y para no hacer en la justicia, lamentablemente, ¿no? Ujú. Y al doctor Orías quiero preguntarle, ¿qué pasa con el ejercicio de derechos cuando la gente considera que definitivamente hay corrupción en el sistema de justicia, pero que además eso está provocando una retardación, ¿no? 80% es un número altísimo. Mm. Sí, definitivamente esa fotografía de la realidad del sistema de justicia que se toma en un momento dado a partir de este estudio de percepción, que para este tipo de estudio encuentro yo es una muestra bastante representativa porque además se focaliza en municipios donde tal vez está concentrado el 80 o el 85% de los servicios judiciales del país, ¿no? Tradicionalmente, cuando se hablaba de barreras al acceso a la justicia, se hablaba de las barreras geográficas, de las barreras económicas, de las barreras lingüísticas, las barreras culturales, pero hoy, con este dato, podemos incorporar a la corrupción como tal vez la primera barrera de acceso a la justicia, ¿no? La corrupción se está convirtiendo en en un filtro que no permite que se realice este principio de acceso igualitario a la justicia, que todos tienen el derecho a concurrir y a mediar sus conflictos independientemente del poder económico, político que tenga. Además, esta pregunta nos muestra o nos da algunos criterios para analizar la respuesta que le estamos dando al problema de la justicia en el país, ¿no? En el último tiempo se ha hablado mucho de la necesidad de descongestionar la justicia, de enfrentar los temas de carga procesal a través de la justicia digital, pero vemos que el sentir ciudadano no está, ahí tiene un escaso porcentaje, mientras que la respuesta a ese 80% de insatisfacción por falta de transparencia, eh, creo yo, no está encontrando en términos de política pública unas políticas que contribuyan a abordar el corazón del problema de la crisis judicial que tiene que ver con la agenda de integridad, probidad, idoneidad de los servidores judiciales. En este punto, obviamente, es necesario empezar a retomar este debate de la necesidad de reformar la justicia, ¿no? Si es que la gente tiene esa percepción, significa que no está satisfecha, por eso está aplazando al sistema de justicia y lo que tendría que venir necesariamente es una apertura al diálogo, una voluntad política para la reforma de la justicia. Mónica, ¿cómo estás viendo tú esa acción de parte del sistema político para encarar esta reforma?
Ha habido algunas señales, creo, importantes los últimos meses, ¿no? El cambio que se ha ido dando en términos de planteamiento. El presidente del Tribunal Supremo ha presentado cuatro proyectos de ley hace un par de días en esa lógica de tratar de resolver o buscar salidas a algunos problemas. Uno de ellos es el presupuestario, ¿no? Del sector justicia, del órgano judicial, que sin duda es una limitante también material y real, ¿no? Que hace también al acceso a la justicia, porque a la limitada cobertura que tienen varios de estos servicios, y no solamente me refiero al órgano judicial, y hablando en términos generales de todas las instancias que son competentes en materia penal y en las otras materias, son uno de los primeros obstáculos que presenta o que tienen que enfrentar las personas, sobre todo en zonas rurales, remotas, ¿no es cierto?, alejadas, donde es muy difícil ya acceder a la justicia y más aún darle continuidad, seguimiento, acompañar sus propios procesos, ¿no? Lo otro, definitivamente, que pasa por otros ámbitos donde sí se requiere decisiones, creo, del más alto nivel, ¿no es cierto? No solamente me refiero al gobierno, sino a esa voluntad política que debe involucrar también a los actores políticos y actoras políticas. Determinaciones que deben tomarse en algunos casos desde la Asamblea Legislativa, desde el propio órgano ejecutivo. Entonces, que va, por supuesto, más allá de un extinto Ministerio de Justicia, sino realmente casi yo diría, de un pacto nacional, ¿no es cierto?, por la justicia, de generar acuerdos que den viabilidad a soluciones que se requieren para una reforma estructural. Hemos venido viviendo durante muchos años algunos esfuerzos puntuales, casi de parches, ¿no? Algunos normativos, de tratar de resolver algunas situaciones. Bueno, además creyendo que la ley es la respuesta, es una guía, es importantísima, pero no es la única salida ni la única medida para generar cambios, ¿no? Hay cuestiones también de institucionalidad, las carreras, ¿no?, judiciales, fiscales, donde ha habido también algunos cambios positivos, pero creemos que todavía falta, y sobre todo además la cultura, ¿no? La cultura del litigio. Yo entro ahí un poco más a la social. Hay no necesariamente se concibe el sistema de justicia como esa vía que te ha de permitir realizar o tener una respuesta para reparar derechos que han sido vulnerados, demandas o la conflictividad en general que existe en la ciudadanía, ¿no? Se piensa sobre todo en el ámbito penal como una forma, además, de un mensaje muy punitivista, ¿no? De pronto los podemos comentar más adelante, pero creo que también hay una sobrecarga de la ciudadanía hacia el sistema judicial, políticas inconclusas o que han sido interrumpidas, como los métodos de resolución alternativa, los centros de conciliación, o sea, otras opciones también fuera del sistema de justicia que también permiten resolver, o justicia de paz, por ejemplo, que han quedado, ¿no? Yo creo hay temas que hace 20, 30 años se vienen hablando un poco como de algunas salidas para resolver varios de estos problemas en realidad, pero que no han terminado de aterrizar o han tenido alguna política, algún programa, alguna disposición casi de pruebas pilotos las que estamos acostumbrados en Bolivia, y realmente una deficiencia de políticas que permitan una continuidad de estas decisiones que generen cambios realmente estructurales y a largo plazo, pero que tengan una continuidad, reitero, de acción, ¿no? Ramiro, usted estaba participando en un grupo de juristas que está intentando un acercamiento con diversas instituciones del órgano judicial. ¿Cómo ha avanzado ese proceso? ¿Cree que tenga futuro? ¿Hay voluntad también de los órganos del órgano judicial para encarar este proceso? Como ha señalado Mónica, hay gran interés y han habido señales de diversos actores sobre la necesidad de avanzar en la reforma judicial. Mi impresión es que estas señales son dispersas y no tienen un escenario de construcción colectiva de un gran plan nacional de reforma de la justicia, ¿no? El Consejo de la Magistratura ha anunciado que está preparando una política pública de reforma judicial. El Tribunal Supremo de Justicia ha hecho unas consultas, ha mandado proyectos de ley. El presidente en la inauguración del año judicial señaló que iba a ser el canciller del órgano judicial y que va a esperar las propuestas del órgano judicial, delegando un poco en los propios actores judiciales y definitivamente así como
Sin magisterio no hay reforma educativa, sin jueces tampoco puede haber reforma judicial, pero creo que lo que está fallando es el cómo. No hay muchas propuestas, todos están pensando en el qué, pero no hay una hoja de ruta o una ruta crítica sobre cómo abordar los distintos problemas que hay que abordar. Es una reforma constitucional que plantee una reingeniería estructural de fondo. Es un problema solamente de funcionamiento que con unas leyes que contribuyan a dar agilidad al despacho judicial es la respuesta. Es un problema de presupuesto. En ese sentido, el grupo de juristas independientes ha venido realizando diversas consultas con las autoridades judiciales en Sucre, con actores políticos del legislativo, y al presente viene trabajando una propuesta de ley para la creación de una Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia que contribuya a ese gran acuerdo país en términos de involucrar a todos los actores en una hoja de ruta de trabajos y de colaboración y de esfuerzos compartidos para reformar la justicia. Muy bien, entonces quedamos pendientes para saber si es que el órgano legislativo va a responder a este requerimiento para que se conforme esta comisión y finalmente se pueda encarar nuevamente el proceso. Lo que pasa es que, claro, hemos visto al presidente del Tribunal Supremo de Justicia muy solo queriendo hacer la reforma en solitario, digamos, presentando esos proyectos de ley, armando esas mesas de diálogo en Sucre, pero bueno, la idea de este proceso sería incluir a más actores y actoras de la sociedad, ¿verdad? Bueno, quiero mostrarles Así unas es. láminas más en las que podemos ver cómo percibe la gente la función que tiene la justicia en la sociedad. Vamos con esta en primer lugar, percepciones sobre la legitimidad de buscar justicia por mano propia. Veamos, es un crimen y debe ser castigado, es decir, hacer justicia por mano propia es un crimen y debe ser castigado. Esto lo considera el 27% en 2023 y el 26,71% en 2024. Que no es legal, pero se comprende, hacer justicia por mano propia no es legal, pero se comprende, 45% el 2023 y 48,75% el 2024, lo que nos habla de casi la mitad de la gente opinando de que esto podría ser justificable, comprensible, ¿no? Y finalmente es un derecho a buscar justicia por mano propia, es un derecho, dice el 27,70% tiene esta percepción en 2023 y el 24,74% en 2024. Sigamos, por favor. Veamos, ¿qué es peor? ¿Castigar a una persona inocente o dejar libre a una persona culpable? En 2023 dejar libre a una persona culpable, 55%. Castigar a una persona inocente, 45%. Y en 2024, dejar libre a una persona culpable, 52%. Y castigar a una persona inocente, 48%. Sigamos, por favor, tenemos una lámina más. La principal tarea del sistema de justicia. En el 2023, reparar el daño, 20,22%. Y en el 2024, 22,90%. Reparar hasta el 20%, más o menos. 22, 20%. Castigar a los culpables, 42,40% el 2024 y 44% el 2023. La gran mayoría, casi la mitad. Proteger víctimas, en 2023, 35,78% y en 2024 34,66%. Bueno, la pregunta que les hago ahora es si es que consideran ustedes que tenemos una justicia o una percepción de que la justicia debe ser punitiva, debe castigar antes que reparar el daño. Vamos primero con Mónica. Creo que efectivamente cuando una persona llega al sistema de justicia, está esperando una respuesta eficiente, sobre todo que restituya sus derechos, ¿no? Y esa restitución se traduce en la reparación, ¿no? Por eso es importante conseguir que justamente el proceso en general, pero por ejemplo, por citar el ámbito penal, debiera terminar con una sanción a quien ha cometido un delito.
Pero ese no es el final, ¿no? El proceso debe necesariamente derivar o debería derivar en esa reparación además integral, ¿no? No solamente estábamos hablando en términos de indemnización y esa mirada tradicional de la reparación, sino en la integralidad de lo que significa esa restitución de derechos, en la que no solamente quien ha cometido el delito es responsable, sino también el propio Estado, ¿no? De proveer, por ejemplo, servicios para las víctimas, digo, temas de apoyo psicológico, psiquiátrico, médico, dependiendo de las situaciones, lo que no exime, por supuesto, al principal responsable también de reparar. Yo creo que ese es un sentido que no siempre es asumido, pero la reparación deviene de la determinación de una responsabilidad, ¿no? Entonces, no es consecuencia también de la otra, en que la reparación creo que desde el Estado implica una respuesta también permanente, y eso tiene que ver con la protección, ¿no? Me llama la atención, sí, que sea uno de los porcentajes más bajos, justamente reparación y protección, y lo pongo desde el punto de vista de que cuando tú acudes al sistema de justicia estás buscando que los hechos por los cuales te has derivado a una instancia como la policía o el Ministerio Público se detengan, ¿no es cierto? Que no sufras más agresiones o más delitos, dependiendo de la situación, que profundicen y agraven tu estado. Pero es el porcentaje más bajo, ¿no? Más bajo. Y parecía que la percepción es esa, ¿no? De retribución. Sí hay una sanción, nuestra legislación así lo establece, por eso hay un código penal que te dice, si tú haces esto, la consecuencia va a ser esta, ¿no es cierto? Entonces no podríamos dejar de pensar bajo el sistema que tenemos de que efectivamente es un acto delictivo, genera una consecuencia y la consecuencia es la pena, ¿no? Pero definitivamente creo que los otros elementos también de protección y de reparación son bastante bajos y debieran entenderse como que son elementos fundamentales, además, dentro del proceso, no solamente la sanción. Pero algo que quisiera llamar la atención también sobre esto es esta mirada que decía que muchas veces está muy presente de creer que todos los problemas sociales, primero los resuelve la ley y sobre todo la ley penal, y que todos tienen que convertirse en delito. Y sumado a eso, que los delitos cada vez le tenemos que subir la pena y que con eso se van a resolver. Y no es así, ¿no es cierto? Naturalmente nos podemos poner en la posición de las víctimas donde ni 10, ni 20, ni 30 años, ni 50 van a reparar muchas veces el daño sufrido. Hablo de los casos, por ejemplo, de infanticidio, de feminicidio, ¿no es cierto? Donde el daño en términos de restitución realmente es sobre ciertas dimensiones y no el más grave que se podría producir, que es de quitar la vida a una persona, o en los actos de violencia sexual, por ejemplo, contra niños, niñas, adolescentes, ¿no? Eh, por citar algunos quizá de los más graves. Pero lamentablemente así le subamos los años si tenemos un sistema ineficiente que deja al 80, 70% en los casos de violencia sexual o al 60% en los casos de feminicidio sin una sanción, ¿no es cierto? No importa qué pena le estemos poniendo en nuestra legislación, porque ese sistema está dejando en la impunidad también esos casos y en consecuencia sin reparación a esas víctimas o familiares de las víctimas, ¿no? Entonces creo que tenemos esa tendencia a creer, reitero, que agravando las penas se va a resolver todo, ¿no? Y eso nos ha sucedido también en algún momento en la discusión de varias leyes que están relacionadas a mirar los delitos del Código Penal. Y claro, ni siquiera se mira cuestiones de proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo, de las penas, o dar una mirada también en la región, por ejemplo, de promedios que se tiene respecto a algunos tipos de sanciones y con mucha ligereza, creo yo, planteamos, ¿no? De subir, duplicar, triplicar penas, que eso además muchas veces también hace disuadir a las propias autoridades de imponer penas tan altas, ¿no? Creo que tiene un efecto negativo en el sistema penal. Más allá de decir que hay ciertos casos en los que efectivamente hay penas desproporcionadas, el caso de la tortura, por ejemplo, que en nuestro país tiene una pena muy baja en relación a la gravedad del hecho, ¿no? Pero quizá esas son de las excepciones. Claro, y yo le agregaría que una vez que van a medidas cautelares, además, sí o sí la gente pediría que vaya a la cárcel, ¿no? Que no le den unas sustitutivas, que no lo manden a la casa o que no lo dejen en libertad condicional, ¿no? Bueno, ahora le preguntaría a Ramiro si es que considera que esta actitud tan punitiva de parte de la sociedad tiene que ver también con los rasgos autoritarios de nuestro Estado si se corresponde, tenemos algún rasgo autoritario en el Estado y a la vez la sociedad también tiene estos sentimientos.
Sí, definitivamente este estudio de percepciones sobre la justicia no solamente es una radiografía sobre el sistema de justicia, sino también una radiografía de los valores de la sociedad boliviana y cuán autoritarios somos para responder al conflicto que se da en la sociedad, ¿no? Eh, Me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando se debatía la agenda económica, los programas de ajuste estructural en el periodo neoliberal, se decía cuán grande es el Estado, cuán fuerte es la sociedad, pero parece que ahora el debate es cuán autoritario es el Estado y cuán autoritaria es la sociedad, ¿no? ¿Cómo jugamos en en ese contexto? Creo que esta percepción no es además un hecho aislado, de forma bastante generalizada en los países de América Latina. Hay esta idea de que las políticas de mano dura, inclusive ya se le ha puesto el nombre al modelo Bukele, puede servir para contribuir a la lucha contra la delincuencia. Y en ese sentido, tal vez este estudio tiene que ser complementado con otro índice que tiene que ver con el índice de impunidad. Y yo creo que esta percepción punitiva de la sociedad alta tiene que ver con la insatisfacción de la respuesta judicial al conflicto que procesa en la sociedad. Ahora, en el estudio yo encuentro unos indicadores bastante contradictorios, ¿no? Porque por un lado, eh, la sociedad boliviana tiene esta visión punitiva de la justicia. Inclusive hay una pregunta que dice, entre orden y seguridad y derechos y libertades, ¿qué escoge? Y el 80% dice orden versus 20% de derechos, ¿no? Pero después les preguntan a los entrevistados cuáles son las instituciones que más vulneran los derechos humanos. Son justamente el 48% dice la policía y las fuerzas de la seguridad pública, ¿no? Ujú. Entonces, hay ahí, yo creo que estamos un poco entrampados en este falso debate entre mano dura y garantismo, ¿no? Mm. Cuando pueden haber políticas de lucha contra el crimen respetando las garantías y los derechos. En ese sentido, hace un par de semanas, unos 10 días atrás, en realidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado una resolución sobre criminalidad organizada y derechos humanos, donde da un Mm, conjunto de recomendaciones a los estados sobre cómo compatibilizar la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra la delincuencia con eficiencia, pero respetando el debido proceso, respetando los derechos fundamentales. Entonces creo que hay una labor de trabajo con la sociedad civil, pero también con los actores estatales, con las fuerzas de seguridad pública, con las fiscalías, en relación a cómo enfrentar el delito desde una perspectiva de los derechos humanos. Ramiro, ¿y podemos conocer algunas de esas recomendaciones de cómo compatibilizar las dos cosas? Sí, por ejemplo, da un conjunto de recomendaciones muy importante en relación a eh, las capacidades que tienen que tener los ministerios públicos para desarrollar políticas de persecución penal inteligentes, que persigan desalentar el fenómeno y no los casos aislados, porque si hay una banda criminal que está vendiendo teléfonos robados, pues es imposible tener 2.000 causas por teléfonos robados, pero sí enseñar la estructura que está generando ese mercado ilícito de venta de celulares robados y en esa causa, pues, trabajar para que las capacidades investigativas, en este caso, permitan desmantelar las estructuras, ¿no? Hay varias recomendaciones también en relación a la necesidad de fortalecer el trabajo de los órganos judiciales. Hay unas recomendaciones también muy importantes que tienen que ver con la primera parte de nuestra discusión en relación a la transparencia judicial y a la necesidad de luchar contra la corrupción judicial que está afectando a varios órganos judiciales en el continente.
Ujú. Sí, quería preguntarle a Mónica respecto a este tema que estamos hablando, si termina siendo un tema cultural, el tema de que la gente quiere más castigo, más cárcel, en fin, esto no se resuelve con una ley o con una reforma judicial, ¿no? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se encara un problema tan estructural de una sociedad? Bueno, creo que uno de los puntos claves es justamente este que mencionaba Ramiro, ¿no? La impunidad es lo que hace que la ciudadanía desconfíe del sistema de justicia, por un lado, pero a la vez lleve cada vez más causas, ¿no? Al sistema de justicia, es que no hay otra, no debería ser otra la vía de resolución. Digo institucional, porque por supuesto, si generamos una cultura de situaciones, problemas, conflictos que no necesariamente entren al sistema. Por eso mencionaba todos estos programas que hubo en algún tiempo que se fomentaban de creación de centros de conciliación, ¿no es cierto? Mecanismos alternativos, jueces de paz que permiten desahogar de alguna manera el sistema de justicia, sobre todo penal, pensando que es la única alternativa, ¿no? Pero no ha habido continuidad en esas políticas. Y creo que es una forma también ya vinculada a lo cultural de cómo construyes, ¿no es cierto?, una sociedad donde encuentre otras vías de resolución de los problemas. Mira, nosotros hace muchísimos años, cuando trabajaba en otra organización, no sé, hace varios años, para no dar más detalles, iniciamos con un programa, por ejemplo, de mediación escolar, ¿no? Trabajamos con varias unidades educativas donde hablábamos justamente del conflicto, de cómo este puede derivar de la crisis en la resolución de otro tipo de problemas adyacentes. Identificamos justamente estudiantes que tenían grandes capacidades para ser mediadores de conflicto, de las cuestiones más cotidianas de pronto en el ámbito escolar, por supuesto, pero creo que fue un buen ejemplo de cómo puedes ir generando una cultura, ¿no es cierto?, de resolución justamente de problemas que no utiliza la violencia, que no instrumentaliza la violencia para responder a ellos, y por otro lado de pensar justamente que no toda la respuesta es judicializar las causas, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento también muy importante. El otro es desde los mismos operadores de justicia, de tratar de buscar y de sus autoridades una justicia, decíamos, mucho más eficiente, ¿no? Para los casos que sí tienen que llegar al sistema judicial, porque lo contrario genera esto, ¿no? De desconfianza, los linchamientos, que es lo que deriva en los casos de justicia en mano propia, y a veces es la impotencia, ¿no? Por eso hay un porcentaje tan alto que dice es un crimen, pero se justifica, se comprende que ha subido, ¿no? Y claro, eso es preocupante porque por un lado ves la vulnerabilidad que sienten las personas de decir, bueno, si lo hizo o yo también lo haría si estoy en esta circunstancia, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver definitivamente con un sistema que no está respondiendo oportunamente. Y ahí vuelvo al tema de la protección, ¿no es cierto? Si hubiese una policía más eficiente que responda rápidamente a las llamadas, los pedidos de auxilio, ¿no es cierto? La protección inmediata, se podrían evitar muchas situaciones justamente de estas de justicia en mano propia. Y bueno, el otro es también la responsabilidad que tienen nuestras autoridades, tanto del Ejecutivo como el Legislativo, que muchas veces son las primeras, bueno, la Asamblea está para legislar, por supuesto, ¿no es cierto? Pero creer que justamente es a partir de la norma únicamente que vas a generar estos cambios y no venga esto acompañado también de otra atribución que tiene la Asamblea Legislativa, que es la de fiscalización, ¿no es cierto? De aprobar también el presupuesto del Estado, entonces dejas desconectado, ¿no? Como pensar nuevamente que solo la norma y no cuidar la implementación. Tenemos grandes brechas de implementación en la mayoría de las normas, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, implica deficiencias. Eh, la necesidad, por ejemplo, de avanzar mucho más en lo tecnológico, ¿no? El año 2019 justamente se promulga la ley 1173 que establece una serie de medidas de la interoperabilidad entre los sistemas, para buscar justamente agilizar, ¿no? Muchos de ellos, la comunicación, el acceso a información, las actuaciones, el cuaderno, por ejemplo, de investigaciones y demás, que el que único creo que ha cumplido de alguna manera es la fiscalía, ¿no? No hay un avance en paralelo de la policía, del órgano judicial, el órgano que ha terminado con 2 o 3 sistemas, creo, ¿no? Algo tan básico como es justamente tener estos canales de información que nos permita además generar datos, eficiencia de datos comparables en el tiempo, confiables además,
para la generación también de la política pública, ¿no? Entonces, creo que hay varios de estos elementos que también son importantes para buscar ese tipo de respuestas del sistema que repercutan finalmente en la ciudadanía. Y vuelvo a este ejemplo que yo ponía muy particular, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Desde la edad inicial, la educación siempre es un factor fundamental. Los problemas culturales, sociales, por supuesto, no son inamovibles en el tiempo, ¿no? Hay que hacer algo para eso y justamente el sistema educativo no únicamente, pero es el espacio más idóneo para generar ese tipo de cambios en la población, ¿no? Ujú, entiendo. En la última parte de esta charla quisiera que nos refiramos un poquito al instrumento, al IPCJ. Empiezo con Ramiro. ¿Hay algún otro mecanismo que mida la percepción ciudadana respecto a la justicia? Me parece que esta iniciativa podría ser interesante, digamos, para tomar en cuenta en una posible reforma o en los cambios de la justicia, la opinión de la gente también, ¿no? No solamente de las instituciones, no solamente del Estado. ¿Cree que este IPCJ puede consolidarse en ese sentido, Ramiro? Sí, definitivamente es un gran instrumento contar con la percepción de la ciudadanía sobre cómo ver sus prioridades, sus necesidades en relación al acceso a la justicia, ¿no? No hay, a diferencia de otras políticas públicas donde los usuarios muchas veces pueden tener mejores condiciones de evaluación y de expresar su satisfacción con el servicio en relación al sistema de justicia, no siempre es fácil porque los usuarios pues no están organizados, no están, son dispersos, ocasionales. De hecho, algunos datos del índice nos muestran algunas cifras interesantes, ¿no? Porque casi el 80% siente que hay corrupción en la justicia, pero cuando le preguntan, ¿y usted fue usuario y le pidieron alguna coima? Solamente el 11% dice que tuvo la sensación de que fue extorsionado por algún tipo de autoridad cuando fue usuario, tuvo alguna experiencia con el sistema judicial, ¿no? Entonces, tener este instrumento periódico que tal vez año por medio poder levantar la opinión y tener como estas curvas de aprendizaje, dónde estamos mejorando, cómo está cambiando la percepción de la ciudadanía, es un buen instrumento y que permite un análisis de la política pública más comprensivo junto a otros datos, ¿no? Posiblemente tendremos que tener también la propia estadística judicial en relación a las tasas de congestión, a las tasas de despacho, la carga judicial que tiene cada juzgado, poder tener además de esta información por género, por edad, por otras condiciones de exclusión, pueden contribuir efectivamente a que, porque al final la justicia no es solo el brazo largo de la ley, ¿no? Es una política pública y como toda política pública tiene que estar sometida a a las mismas exigencias de evaluación, de monitoreo y de control social. Ujú. La misma pregunta para Mónica, pero tal vez con el añadido de los ciudadanos y las ciudadanas podemos equivocarnos también y dar percepciones erradas de lo que debería ser un sistema de justicia. Entonces habría que tomar un poco con beneficio de inventario esto. No, por supuesto, ¿no? A veces la percepción viene de experiencias también ajenas, de terceros, de dichos en muchos casos, pero eso no le quita valor, ¿no es cierto? Si uno puede ser que tenga una percepción equivocada, uno tendría que preguntarse, entonces, ¿por qué se tiene esa percepción respecto a este tema? ¿No? Entonces no deja de tener validez, ¿no? El que no sea sobre una fuente verificable, ¿no es cierto? Que una de comprobación, si no tenga esta característica de percepción de la ciudadanía.
Y lo otro también que creo que es importante es esto que mencionaba Ramiro sobre esas otras fuentes que también deberían permitirnos tener este panorama, una radiografía completa sobre la situación de la justicia, ¿no? Em, hay otros estudios también que creo que son complementarios e interesantes, un poco en relación a la anterior pregunta que me decías, que también lo ha realizado Ciudadanía, sobre los valores sociales, ¿no? Que sobre ciertos temas te dan muchas pautas. En el caso nuestro, con la Alianza Libre Sin Violencia, durante 6 años hemos realizado estudios sobre el cumplimiento del estándar de la debida diligencia en casos de violencia basado en la revisión de procesos, por ejemplo, ¿no? Ya no son solo percepciones, hemos realizado también entrevistas a víctimas sobrevivientes, pero hemos revisado también procesos y eso nos dio muchas pautas y nos sigue dando muchas sobre la respuesta y estos vacíos que se tiene y barreras que se tiene en el sistema de justicia. Entonces creo que sí hay algunas herramientas y estudios que se han realizado en el país complementarios, pero que son también de sociedad civil y son muy importantes. Creo que se pueden institucionalizar algunos de ellos. Es un poco lo que también nosotros creemos que se puede hacer en este caso del estudio, ¿no? Como también las propias instituciones, llámese fiscalía, órgano judicial y demás, deberían contar con estos mecanismos de medición también de su respuesta y de efectividad, de calidad y de satisfacción por parte de quienes acuden al sistema de justicia, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Ese es el aporte que hacemos también desde sociedad civil de generar este tipo de herramientas que pueden permitir contar con esta información, en algunos casos de evidencia, que puede derivar precisamente en tener respuestas mucho más estratégicas a algunos de los problemas y que respondan a las necesidades y demandas que tiene la población. Creo que es muy importante realizar estas valoraciones, digamos, de resultados también de una manera integral, ¿no? Ahí vuelvo un poco a lo que decía Ramiro, ¿no? Estas respuestas muchas veces parceladas o desarticuladas que se tiene en términos de reforma de la justicia y que en cambio en el caso de la sociedad civil hemos procurado articularnos cada vez más y justamente generar también estos datos o esta información de manera complementaria, ¿no? Sino solamente mencionándote estos 3 ejemplos, pero hay varios otros más que yo creo que pueden ser una importante fuente para mirar justamente por dónde y qué y dónde está lo más prioritario, ¿no? Claro, entonces instrumentos, herramientas, estudios, informes existen. Lo que está faltando es que nos pongamos las manos a la obra, ¿no? Políticos, sociedad civil, organismos, instituciones judiciales, etcétera. Les agradezco a ambos por haber participado de este diálogo promovido por la Fundación Construir y por Ciudadanía. Ramiro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mary. Absolutamente de acuerdo con lo último que acabas de decir. Creo que el país vive un momento excepcional donde se han alineado los astros. Hay muchas condiciones para la reforma judicial. Hay demanda ciudadana, hay apoyo de la comunidad internacional, hay participación de los órganos de la justicia. Todos los actores políticos han señalado que quieren avanzar en la reforma de la justicia. Sin embargo, nos está faltando definir el camino y creo que ese es el punto en el que tenemos que concentrarnos en los próximos pasos. Ujú. Muchísimas gracias también a Mónica Bayá por estas opiniones que nos ha traído esta noche. Muchas gracias a ti, Mary, por la oportunidad, por supuesto, a Ciudadanía y a Fundación Construir, no solamente por este podcast, sino naturalmente por brindarnos este estudio y siempre un gusto compartir también con Ramiro, alguien a quien aprecio muchísimo y más que nos señale estas opciones también y mecanismos que están planteando para generar justamente esa articulación y de creación de un mecanismo que coincido que puede ser una de las formas de ver el cómo y se tomen decisiones en el corto plazo. Creo que no vamos a generar un cambio de la justicia estructural como se quiere de la noche a la mañana, pero es urgente sí comenzar pronto, ¿no es cierto? Sin desconocer algunas medidas que se hayan tomado, que pueden ser siempre mejoradas y discutidas, pero reconociendo que nos falta mucho todavía hacia adelante y cuanto más pronto comencemos con esa voluntad política, con esa articulación, con la decisión también y la voluntad y el aporte desprendido, creo, de diferentes actores y actoras sociales y de las diferentes instancias también del Estado, va a ser mucho más factible que encontremos salidas
adecuadas también, porque al final lo que queremos en términos de acceso a la justicia es garantizar derechos humanos, y el acceso a la justicia es un derecho transversal hacia los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y que tiene un impacto muy importante, sobre todo en poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y esa es una razón más que suficiente para poner en la centralidad de la agenda pública la reforma de la justicia. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Que así sea, que así sea. Amigas, amigos que nos han seguido en esta transmisión, muchísimas gracias. Va a ser hasta cualquier otra oportunidad. Chao, chao.